Marco Antonio Campos Camacho Crispín tiene un doctorado en filosofía por la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene maestría también en la misma facultad por la UNAM y una licenciatura en filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Él es profesor titular A del CCH Vallejo de tiempo completo y ha escrito pues un sinnúmero de tratados y de aspectos y dado conferencias a nivel nacional e internacional sobre aspectos filosóficos. El tema de hoy es un tema muy diferente a lo que normalmente tratamos, pero es muy interesante porque pues básicamente nos da esa solidez, ¿verdad?, de pensamiento, el entrar a las partes de filosóficas, y se llama Recuperando el Realismo. Y bueno, habiendo dicho todo esto, mi estimado doctor Marco Antonio Camacho, te cedo la palabra y adelante. Bueno, pues antes que otra cosa, agradezco mucho que me hayan invitado a este espacio de posgrado al cual forman parte, al cual pertenecen. Me parece que es como muy importante el establecer vínculos quizá más cercanos entre áreas que pudieran parecer en un primer momento quizá como alejadas o distantes, pero que en realidad no lo son tanto. O sea, si nosotros podemos, pues, establecer estos encuentros, estos puntos de cercanía, estos puentes de contacto entre nosotros, creo que hay mucho que aportar y hay mucho que reconocer, porque una de las cosas que parece ser están como dominando es justo esta como desvinculación, ¿no? Esta desvinculación entre áreas, para empezar, entre espacios académicos e incluso entre las propias realidades en las cuales vivimos, ¿no? Incluso dentro de las propias realidades humanas. No obstante, hoy quiero presentar, y agradezco nuevamente la invitación, también a todos los que nos acompañan, hoy quiero presentar una alternativa que nos ayuda mucho desde la filosofía y que además tiene una cercanía bastante importante, sobre todo en el campo agrónomo, o sea, en el campo pues de la agronomía, donde hay como una riqueza que en definitiva pues no se puede perder, ¿no? No la podemos dejar de lado. Además de que hoy en día es ya evidente que hay como una especie de recuperación de lo agrícola, aunque sea a nivel urbano, y que se buscan alternativas de sustentabilidad y, digamos, una alimentación quizá más sana. Pero estoy convencido de que no todo se puede reducir a la cuestión alimentaria. Hay elementos que en definitiva están involucrados y que son muy importantes de tener en cuenta. De ahí pues que yo quiera exponer a muy grandes rasgos, ¿no?, en el tiempo que se me ha concedido, esta intención de recuperar el realismo y que estaría basada en una cuestión muy importante que es una teoría del contacto, ¿no? Iremos nosotros avanzando paulatinamente en los puntos centrales que queremos aquí destacar. Para hacerlo, y es un texto que de hecho yo les recomendaría, aunque es ciertamente filosófico, me parece que no es tan complejo, por lo menos no está quizá tan elaborado en términos conceptuales, habrá algunas cosas que sí, pero creo que tiene mucho que decirnos y es este libro que fue escrito por dos filósofos contemporáneos, vivos aún los dos, que es Hubert Dreyfus y Charles Taylor, que en efecto se titula Recuperar el realismo. Este texto, que fue publicado en ediciones Rialp en el año, si mal no recuerdo, 2017, 2018, es de reciente aparición, creo que, como lo muestra ya de entrada la imagen, ¿no?, pretende dar de nuevo color a nuestra experiencia humana. O sea, que por una parte no solo quedemos limitados a una especie de procesamiento mecánico, gris, neutro, mudo, que parece no decirnos mucho, sino que recuperemos, en pocas palabras, la riqueza, la fertilidad que tiene pues la vida misma, ¿no? Por eso la imagen incluso que colocaron en el diseño de portada me parece muy pertinente. Así pues, bueno, también comento que es la primera vez que uso más bien en este caso Teams. No veo en pantalla ni hay algún comentario. No sé si aquí es donde aparezca, pero si Sí, adelante, estamos viendo tu presentación. perfecto, me lo comunican. Bueno, el filósofo recientemente fallecido, Zygmunt Bauman, hablaba en uno de sus textos que es posible identificar a muy grandes rasgos dos modelos de pensamiento
ciertamente diferenciados e incluso opuestos, el minero y el agrícola. Y es interesante este planteamiento porque en efecto, de acuerdo con el modelo de pensamiento minero, pareciera que los seres humanos están pensando siempre en una especie de explotación programática, ¿no? Justamente como ocurre en la mina. Nosotros sabemos que cuando se encuentra algún recurso mineral en una mina, se le explota, de hecho así se le llama, ¿no? La explotación de minerales. Pero hay un problema. En primer lugar, esta explotación se vuelve intensiva. Y en segundo lugar, esta explotación conduce finalmente a la extinción de los recursos presentes. De hecho, hay minas no abandonadas en México como Real de 14, por ejemplo, ¿no? Entonces, el planteamiento minero apunta a la explotación y por tanto al agotamiento, que además, como sabemos, no es posible renovar. O sea, una vez acabado un recurso mineral, no se puede regenerar. Por el contrario, Bauman hablaba también del modelo de pensamiento agrícola, que para empezar no está basado en un afán de explotación, sino en un programa de renovación. ¿No? Él insistía en que, por ejemplo, en la agricultura, o una de las cosas fundamentales de la agricultura, es el hecho de que uno puede obtener recursos constantes mediante una renovación continuada, ¿no? O sea, uno siembra, cosecha y puede después aplicar rotación de cultivos, implementación de abonos, de fertilizantes, y la tierra queda ciertamente fértil. Y esto es el primer punto que debemos nosotros de entender. O sea, lo que nosotros vivimos no está exento de un cierto modo de pensar, ¿no? En particular, por ejemplo, en el mundo contemporáneo. O sea, no estamos pues exentos de estructuras o modelos de pensamiento que se han venido imponiendo a partir sobre todo de la revolución industrial en Inglaterra. O sea, no podemos suponer ingenuamente que estamos exentos de algún contexto histórico en particular. Porque en efecto, a partir de la revolución industrial en Inglaterra, estamos hablando mediados del pasado siglo XIX, nuestro modo de pensar cambió. De hecho, este modo se industrializó, es decir, se mecanizó, ¿no? Se implementó un modo productivo que fuera exhaustivo, que sí ciertamente fuera cuantitativo, o sea, que se incrementaran los niveles de producción, pero que no necesariamente atendió de igual manera al aspecto cualitativo. O sea, si bien es cierto que hoy contamos, por ejemplo, con muchos productos en gran cantidad, no significa que estos productos sean necesariamente de igual calidad, ¿no? Y parece que entre lo cuantitativo y lo cualitativo hay una gran brecha que se ha abierto. Y los alimentos, por ejemplo, la producción alimenticia no es una excepción, ¿no? Sabemos que hoy se producen innumerables cantidades de alimento alrededor del mundo y que a partir de esta producción se ha incluso, ¿no?, influido directamente en la salud, o sea, a través precisamente de lo que consumimos, ¿no? Por medio de utilizar, ustedes lo saben mucho mejor que yo, abonos o fertilizantes químicos que sí pueden acelerar el crecimiento, pero no necesariamente el enriquecimiento nutricional del propio alimento. De ahí pues que partiendo de esta línea, nos demos cuenta que sí es necesario resituar de nuevo el saber humano, o sea, el saber humano en general, en un nivel mucho más primordial. O sea, que no esté pues tan alejado de nuestra realidad inmediata y de nuestra realidad cotidiana, ¿no? Ese sería, digamos, como el propósito fundamental. De hecho, en gran medida, una de las tesis que sostienen tanto Taylor como Dreyfus es que es importante desmantelar o por lo menos cuestionar seriamente los modelos que se han impuesto a partir, ¿no?, de un tiempo para acá y que han tenido repercusiones no solo en el modo en el cual vivimos, sino en particular en el modo en el cual, perdón, en el modo en el cual pensamos, sino en particular ha tenido una repercusión directa en nuestras propias formas de vida. Y para hacerlo, y esto es interesante entonces, ellos van a sostener que es importante volver de nuevo a replantear los condicionamientos que nacen de la estructura encarnada del ser humano.
¿no? Y esto es como un punto fundamental. ¿Qué significa esto? Que en un primer momento no estemos ya atenidos a esa cautividad, a esa especie de hechizo que ha generado el modelo cartesiano. ¿No? Ellos aquí van a discutir a fondo con Descartes. Digo, no es necesario plantear todo la propuesta cartesiana de Descartes, pero sí al menos su punto importante, porque para Descartes al final lo que cuenta es lo que es pensado por uno mismo, ¿no? Aquello que él llama cogito. ¿No? Sabemos, creo que todos al menos hemos escuchado ese famoso axioma cartesiano de cogito ergo sum. Pienso, luego existo. ¿No? Y aquí es donde entra la cuestión, porque pareciera que para nosotros lo importante es justo aquello que llegamos a pensar, de una manera u otra, o sea, aquello que producimos, ¿no? De manera propia, según nuestras propias capacidades intelectuales. Pero lo que van a destacar tanto Dreyfus como Taylor es que esto nos conduce a olvidar justo este nivel más primordial en el cual se estructura, se conforma y de hecho se condiciona nuestra propia estructura humana. Una estructura que no está definida de hecho por el pensamiento, sino por el cuerpo. ¿No? A eso se refiere con la estructura encarnada del ser humano. O sea, para estos dos filósofos, lo importante es recuperar entonces la primacía que posee el cuerpo humano, nuestra situación encarnada. Y es bien interesante porque de hecho, si nosotros tomamos en serio lo que sucede, nos damos cuenta que incluso, por ejemplo, nosotros nacemos a los 9 meses, y esto está ya confirmado hasta en términos médicos, porque es, digamos, el momento idóneo para que pueda salir el feto a través de la vagina, ¿no? De otra manera quedaría atorado. No obstante, a pesar de que nacemos a los 9 meses, lo que está menos desarrollado hasta ese momento es el cerebro. O sea, nuestra función cerebral es limitada, podemos decir que es básicamente elemental, ¿no? No estamos intelectualmente desarrollados. Y lo interesante sería preguntarse por qué. O sea, ¿por qué nacemos con un cuerpo plenamente conformado? Y de hecho lo primero que empieza a formarse es corporal, corazón, órganos vitales, ¿no? Ir conformando el feto. ¿Y por qué no un pensamiento como tal? Y lo que uno puede entender o deducir a partir de estos autores es porque el pensamiento no es primario. Y eso es fundamental. Cuando hoy para nosotros, sobre todo contemporáneos, pareciera que el pensamiento es el que tiene pues toda la primacía. Le hemos dado un relieve totalmente destacado a nuestro pensamiento. De hecho, ya no nos interesa tanto qué son las cosas, sino qué pensamos acerca de ellas. O sea, las ideas que podemos tener al respecto, nuestras respectivas suposiciones, hipótesis e incluso de una manera más formal, esto se ha llevado al ámbito de la ciencia. ¿No? Hoy en gran medida sabemos que hay multiplicidad de teorías científicas que están basados precisamente en ciertos modelos teóricos, o sea, en ciertos pensamientos que se les busca dar una coherencia lógica, una coherencia argumentativa y una presentación aceptable. Pero hemos quizá, ¿no? Invertido el término, o más bien el orden de los elementos involucrados. Porque para un ser humano, lo primero no es el pensamiento, es el cuerpo. O sea, eso es lo primero que está, digamos, dado. Después sí, ya vendrá el pensamiento. Pero es justo el pensamiento el que está además situado dentro de la concreción corporal. O sea, por decirlo un poco en términos más sencillos, toda nuestra experiencia humana ha sido una experiencia humana encarnada. O sea, nosotros desde el primer momento de la gestación hasta la fecha, todo lo que hemos vivido lo hemos vivido a través del cuerpo y con el cuerpo. O sea, involucra una experiencia corporal. Y esto es importante de tener en cuenta, porque significa que entonces nuestra experiencia humana no solo se reduce a la dimensión psicológica o mental, que estará involucrada dentro del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los recuerdos. Pongamos un caso. Si cuando yo tenía un mes de nacido, me llevaron a conocer con mi papá, que quizá estaba separada de mi mamá, y mi mamá me extendió, me ofreció a él, y mi papá me tocó,
y me dijo, no, yo no lo quiero ver, o aléjalo, etcétera. Yo no me acuerdo, o sea, psicológicamente, yo no tengo un recuerdo definido de ello, o sea, mi pensamiento no estaba plenamente desarrollado, pero sí lo viví. Y de hecho, lo viví en carne propia. Eso es lo que va a formar parte de lo que llamamos memoria. O sea, la memoria no es un registro psicológico de recuerdos pasados. La memoria es todo lo que hemos vivido en carne propia, ya sea que se diera al nivel psicológico o no, o directamente al nivel corporal, ¿no? Hago este como preámbulo para entender el por qué van a insistir tanto en esta estructura encarnada del ser humano. De hecho, adelantando un poquito, nosotros más que seres pensantes, que es lo que se ha sostenido al menos ya con gran fuerza en el mundo contemporáneo a partir del planteamiento cartesiano, antes de ser seres pensantes, somos seres de contacto. O sea, lo primordial para nosotros es el contacto. Y esto lo podemos dividir con tacto. O sea, para nosotros hay un toque, ¿no? Hay una mano que nos alcanza y que nos asegura nuestra permanencia, nuestra pertenencia a este mundo. Por eso no es casual que nuestra experiencia de vida primordial haya sido una experiencia de brazos, ¿no? A todos nos tuvieron que cargar. No somos, por ejemplo, gacelas, ¿no? Que en cuanto nacen tienen muy poco tiempo, de hecho minutos, para ponerse de pie y salir corriendo, o si no llegará el león y los va a devorar. No, o sea, nuestra experiencia humana es distinta. Está basada en principio por la estructura encarnada que de hecho nos configura como seres humanos. Así pues, vemos ya que sería la condición encarnada del ser humano lo que de entrada y en principio determina la apertura a lo real, ¿no? Adelantando un poquito para que se vea por dónde voy. Si voy muy rápido me dicen por favor. Es que lo real no depende de lo que yo pienso. De hecho, lo real no depende de mí. Lo real es lo que se ofrece a mí y por tanto lo que yo he podido experimentar a través de mi cuerpo, ¿no? Que, insisto, estos filósofos me parece que de manera muy pertinente le llaman más bien condición encarnada. Así pues, vemos cómo hay una gran diferencia entre sostener un modelo netamente intelectualista, o sea, pensar que todo está en mi pensamiento, que todo depende de lo que yo pienso, de las ideas que tengo, y un modelo de condición encarnada, un modelo corporal, porque entonces se comprende que la condición encarnada del ser humano es lo primario, no el pensamiento. De hecho, aunque nosotros tenemos también pensamiento, el pensamiento es en sí secundario. O sea, el pensamiento es importante, es necesario, pero viene después. No es lo que aparece en primer lugar, ¿no? Viéndolo de aquí. Bueno, entonces, siguiendo aquí, lo que ahora vemos es que cuando hablamos de apertura a lo real, estamos hablando de esta relevancia que va a poner de manifiesto la teoría del contacto, que es justo lo que se contiene en el texto en el cual estamos basando, ¿no? Estos planteamientos. Porque esta teoría, o sea, esta teoría del contacto, como me parece que ya resulta evidente a partir de lo que dijimos, cuestiona la tradición epistemológica. Epistemológico se refiere al ámbito del conocimiento. De hecho, en su etimología griega, episteme significa conocimiento. Así pues, la epistemología sería la ciencia o el estudio del conocimiento, aquello pues que se dedica a estudiar o trata de indagar lo más que puede en torno a nuestro conocimiento. Entonces, esta tradición epistemológica del pensamiento occidental, ¿no? Esta especie de cautividad mantenida, es justo la que pone en cuestión la teoría del contacto. Y vamos a tratar de ir entendiendo por qué. En primer lugar, porque para esta tradición epistemológica del pensamiento occidental, intelectualista, que prioriza por completo el pensamiento y que lo pone siempre en primer lugar, etcétera, conocer, o cuando se habla de conocer, se entiende una captación mediacional. ¿Qué es esto? O sea,
lo que sostiene la tradición epistemológica del pensamiento occidental es que nosotros captamos la realidad externa, o sea, todo aquello que nos rodea, lo que llamamos el mundo, por medio de representaciones internas. O sea, captamos pues lo exterior a través de la representación interna que nosotros formamos. En síntesis, para esta tradición, que ha sido muy fuerte, sobre todo en el occidente, se conocen las cosas, las que sean, desde una manzana hasta una playa, una persona, uno mismo, etcétera, solo a través de, por medio de esos estados internos que llamamos ideas. Entonces, vean, para la tradición epistemológica del pensamiento occidental, que en efecto es la que critica una teoría del contacto, lo que conocer significa representarse ideas interiormente, o sea, formar ideas con el pensamiento. Esto es conocer. Pero ¿qué podemos ya detectar en principio? ¿Qué sucede en este caso? Las cosas en sí mismas se quedaron fuera de nuestro conocimiento. O sea, solo nos quedamos pues con las ideas, ¿no? Hoy es justo a lo que se le ha dado relevancia. Esta es la captación mediacional. Así pues, el conocimiento, digamos, en el que estaríamos nosotros colocados, es aquello que producimos en nuestra mente. Y esta es la tradición más usual. Pensemos en el caso de una lectura, ¿no? Por poner un ejemplo muy simple. Cuando nosotros leemos un libro, o por ejemplo en un seminario, o simplemente en el ámbito académico, nos dejan una lectura. Por lo regular nos hacen una pregunta: ¿qué entendiste? ¿Qué entendiste? Está basado en la tradición epistemológica de Occidente, o sea, en esta tradición mediacional. Lo que parece que nos están preguntando es: ¿qué produciste en tu mente a partir de la lectura de este texto? Y ahí hay, digamos, una gran dificultad, porque en el caso, por ejemplo, de la lectura, lo importante no es lo que yo produje en mi mente, o sea, lo que realmente importa leer no es qué entendí, sino qué dijo el texto. Aquí vemos esta oposición. Es un poco para que se aclarara el por qué digo que en esta tradición del conocimiento, de la producción de ideas en nuestra mente, etcétera, se dejan a un lado las cosas. O sea, de hecho, lo que quiero decir es que esta tradición es criticada por Taylor y Dreyfus porque al final nos lleva a perder de vista la realidad. De hecho, quedaríamos encerrados en una irrealidad. Vuelvo al caso de la lectura. Lo importante no es que entendí, lo importante es qué dice el texto. Y después, ahora sí, ¿qué puedo decir al respecto? O sea, ¿de qué manera puedo yo integrarme con lo que ha dicho el texto? De hecho, un libro, ¿no? Quizá lo sabemos, es una voz puesta por escrito. Leer es escuchar. ¿Qué está diciendo un autor? Independientemente de lo que yo pienso, de lo que yo opino, de lo que yo sostengo, etcétera. Eso viene después. Porque si no, y ya verán por qué utilizo estos términos, se vuelve un monólogo. Quiere decir que uno está como hablando consigo mismo. En cambio, la lectura, precisamente a lo que nos invita, no es a un monólogo, sino a un diálogo, ¿no? A algo compartido que comienza por una escucha y finalmente conduce a una respuesta. Ahora, si entonces definimos el conocimiento como aquello que producimos en nuestra mente, entonces al mismo tiempo se mantiene que estos conocimientos que, como hemos dicho, producimos en nuestra mente, serán expresados a través de conceptos. Y todo pareciera indicar que lo que importa es precisamente el concepto, ¿no? Le damos el peso total al concepto, que no olvidemos, ha sido producido por nuestra propia capacidad intelectual, es decir, por nuestra mente. En todo caso, aceptamos ya desde Descartes, aunque es algo que si uno le rasca un poquito más, veremos que está presente desde la antigua Grecia, ¿no? Pero bueno, aceptamos ya, al menos desde Descartes, esta tajante distinción, esta separación, esta desvinculación entre lo mental y lo físico. Como si fuera algo netamente establecido y que no tuviera mayor dificultad, ¿no? O sea, una cosa es lo físico, por ejemplo, el árbol que tengo enfrente, y otra cosa es la representación mental que yo tengo de este árbol.
Sin embargo, esta, que en realidad no es otra cosa más que un dualismo, no es tan obvia como parece. Y eso es importante de tener en cuenta. De hecho, puede decirse que en todo caso se trataría de una imagen teórica, o sea, de un planteamiento teórico que al final nos desvincula de la realidad que pretendemos conocer. Porque en efecto, lo que yo mencioné hace un momento, tal parece que el problema es que en realidad no conocemos las cosas, sino que nos quedamos limitados a las ideas que producimos con respecto a esas cosas. O sea, quedamos pues aislados de la realidad y confinados, este sí es un confinamiento muy severo, a las propias producciones intelectuales, conceptuales que somos capaces de producir, ¿no? Bien, en efecto, si nosotros pues seguimos esta línea y nos quedamos con esta imagen, con este dualismo, con esta desvinculación, lo que perdemos de vista es el contacto, que justamente capta aquello que en principio nos es ofrecido. En consecuencia, y aquí es donde viene la distinción más importante, y creo que es aquí donde está la gran aportación de la agronomía, es que conocimiento no es como tal elaboración intelectual, es reconocimiento. O sea, veamos la diferencia. Conocer no es pues producir, sino recibir. Ese es, me parece, un punto fundamental para entender esta teoría del contacto. O sea, reconocer es captar, experimentar un contacto como lo real. De hecho, ustedes lo han experimentado de manera mucho más directa, incluso mucho más a fondo. Por ejemplo, ¿cómo conocer un rábano? No lo puedo conocer haciéndome una idea de lo que sería este rábano, sino, ¿no?, dándole su lugar, es decir, recibiéndolo tal y como éste se ofrece. Por ejemplo, tratando de entender, no de imponer, bajo qué condiciones crece mejor, si es que con frío o con calor, qué cantidad de agua requiere. ¿Requiere mucha o poca? ¿Qué tan importante sería el abonado en la producción de rábanos? ¿Con qué otro cultivo se puede asociar? O sea, el reconocimiento es poner atención a lo que realmente es, no tratar de sustituirlo con mis propios planteamientos teóricos, es decir, no sustituir la realidad pues con las ideas. ¿No? Por eso estos autores me parece que son tan importantes porque nos permiten redescubrir nuevamente la infinita riqueza que posee la realidad en sí misma y por sí misma, independientemente de que nosotros lo pensemos o no. Entonces, si hablamos no precisamente de conocimiento, es decir, de producción de ideas, sino de reconocimiento, o sea, de recepción de realidades, vemos que el reconocimiento, se traduce en términos de un contacto con lo real. Y esto es importante. Poner atención, captar lo que ya está dado y que además está dado como un ofrecimiento. Se entiende pues entonces el contraste drástico que hay entre una tradición que se basa solamente en la producción de ideas y una teoría del contacto que más bien se basa en la recepción de realidades. O sea, esta es pues como la gran diferencia. Por ejemplo, nuestros antecesores, nuestros antepasados, no elaboraban teorías sumamente complicadas para llevar a cabo sus respectivas siembras. La pregunta es, ¿cómo lo lograron? O sea, ¿y cómo lo lograron a lo largo de tantos siglos? Sin tener, digamos, como un sustento netamente teórico. Bueno, aquí habría una respuesta, no necesariamente la única, pero sí una buena respuesta, por medio del reconocimiento. O sea, por medio de mantener un contacto serio, ¿no?, atento con lo real. O sea, recibiendo todo aquello que la realidad nos está ofreciendo a cada momento. Tan es así que este contacto con lo real es aquello que nos ofrece la posibilidad de corregir nuestros errores y equivocaciones. O sea, es aquello que en efecto me permite a mí
rectificar de manera consistente mis respectivas desviaciones, ¿no? Mis respectivos errores. Si, por ejemplo, yo una planta la inundo de agua y la ahogo, después yo puedo corregir eso. ¿Por qué? Porque esto que sucedió justamente es algo que me está, por decirlo así, hablando, ¿no? Es algo que me está transmitiendo un contenido que para que yo precisamente lo reciba. Cuando esto no sucede, entonces no es posible corregir. No es posible superar los errores. Seguiríamos enredados exactamente en lo mismo. Por eso es tan importante, les decía, que nos demos cuenta cómo el modelo agrónomo tiene mucho que decir a la sociedad contemporánea. O sea, el pensar que no todo es fabricado de manera mecánica, sino que hay pues una realidad que se ofrece y que nos pide ponerle atención para poder, y aquí está la palabra clave, acompañarle. De hecho, no, esto se puede discutir, pero al menos como filósofo yo puedo decir que un verdadero agrónomo no es un productor, es un acompañante de la naturaleza. Es de hecho, me atrevo a decirlo así, un custodio. Esta es la gran diferencia. O sea, un agricultor no toma algo para producir un rábano. No, toma una semilla que él no inventa, que él no ha creado, que él no ha producido, la pone en la tierra, la custodia, la cuida, la acompaña, precisamente para que alcance su verdadera realización. Es decir, para que alcance la forma que le corresponde, un redondo o alargado, jugoso o picante rabanito, ¿no? Un gran rabanito. Así pues, vemos cómo entonces el cultivo en sí es inseparable de lo que llamamos cultura, porque de ahí viene. O sea, cuando nosotros hablamos de cultura, estamos hablando en principio del cultivo agrícola, y esto es parte de su etimología en latín. Se hablaba de cultura, o cultura es, por decirlo muy brevemente, esta capacidad humana de acompañamiento, de custodia, de resguardo de la naturaleza en su conjunto, para que ésta alcance su verdadera plenitud, ¿no? Por ejemplo, el agricultor, el campesino, ¿no? En especial, por ejemplo, no fabrica el agua, espera la lluvia. Hoy sabemos que hay serias dificultades con los cambios climáticos, pero él está atento. Puede, no sé cómo te dice, pero pasar el arado para remover la tierra, la oxigenación, se requiere más abono, la acompaña, la acompaña, la acompaña, para que finalmente alcance su forma final. No es pues producto de su propio pensamiento, sino es producto de un acompañamiento. Esta sería, pues, la gran diferencia entre conocer y reconocer. Por ejemplo, si tengo otra persona enfrente de mí, yo no puedo decir que la conozco. De hecho, si yo vamos en la calle, bueno, ahorita es quizá un poco complicado por el confinamiento, pero supongamos que vamos en un espacio público y me encuentro de frente con otra persona que no he visto en mi vida, de hecho, no la conozco. No la he tratado, no hemos platicado, no puedo formarme una idea concreta acerca de ella, pero sí la reconozco como alguien enfrente de mí que, por ejemplo, tiene la misma o incluso más dignidad que yo, como un ser viviente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aunque yo no necesariamente tenga conocimiento, eso no implica que se anule el reconocimiento. Bien, entonces lo que vemos es que una teoría del contacto, la teoría del contacto, nos va a ofrecer, por tanto, un contexto amplio, no reducido, no rebajado a nuestros propios posicionamientos intelectuales, que de entrada, fíjense, en principio, ya presupone nuestro contacto con lo real. De hecho, aunque puede sonar un poco extraño, pero es oportuno mencionarlo, ¿por qué puedo conocer un rábano? ¿Por qué hay un rábano? O sea, porque previamente hay un rábano. Aquí lo fundamental es qué tan fieles o no somos a esa realidad. O sea, qué tanto hemos entendido aquello que tenemos enfrente y qué tanto hemos recibido su contenido. O sea, yo no puedo hacer de un rábano una lechuga. Yo debo de entender este rábano, tal y como se ofrece a mí,
O sea, y este es el contacto, ¿no? Ya hay un contacto con lo real. Y es justo este contacto con lo real en sí, lo que nos permite tener un contexto. O sea, nuestra percepción global de las cosas. Nosotros tenemos una percepción global de las cosas. De hecho, el conocimiento como tal no es algo instantáneo. O sea, no es, por ejemplo, que, siguiendo con el ejemplo del rábano, yo ya lo conozco absolutamente todo. No es cierto. Yo puedo conocerlo solo gradualmente, pero lo puedo conocer a partir de que primero, ¿no?, lo he reconocido como algo dado, como algo no producido de mí, como algo que en definitiva no se limita pues a mis elaboraciones intelectuales. El conocimiento sí se va formando, pero no de modo inmediato, sino a partir de un recorrido gradual, que efectivamente para nada excluye la rectificación, o sea, la corrección de nuestro avance, ¿no? Hemos conocido tales cosas debido a que hemos mantenido contacto con ellas. A lo mejor en algunas cosas nos equivocamos. Por ejemplo, no sé, lamento no tener conocimientos técnicos agrónomos, pero voy a tratar de, espero no decir una tontería, pero a lo mejor pensamos en un primer momento que una especie vegetal era una brasica o de la especie brasica, y pues resultó que no, que era de otra especie completamente diferente. ¿Por qué puedo rectificar? ¿Por qué realmente yo puedo corregir para seguir adelante de un mejor modo? Porque no es algo que depende de mi conocimiento, es algo que depende de nuestro propio contacto con lo real. Así entendemos por qué nosotros, más que conocer algo, o incluso la realidad en su conjunto, la vamos comprendiendo poco a poco. O sea, de una manera más bien transicional. Hacemos, si lo quieren ver así, una especie de recorrido gradual que nos va enriqueciendo. Y este enriquecimiento para nada excluye las correcciones, las rectificaciones. Es parte, pues, de nuestra condición humana. Esto es sumamente importante, ya que solo de esta manera sabemos que hemos estado en contacto con lo auténticamente real. O sea, puedo volver de nuevo al camino, puedo nuevamente rectificar y así nos mantendríamos alejados de las múltiples invenciones que suelen invadirnos. Podemos quedar como atrapados en nuestra propia producción intelectual, en nuestras ideas, y es muy difícil que podamos corregir si no apelamos a la realidad circundante. Un ejemplo muy común. ¿Cuántas personas lamentablemente no hay hoy en día que piensan y de hecho están convencidas que nadie las quiere? Y qué difícil es sacarlas de ahí precisamente porque ya han perdido el contacto con lo auténticamente real. De hecho, decía este gran escritor Chesterton, un literato que yo les recomiendo que lean, es muy, muy, muy divertido. Él decía que el loco es aquel que duda de todo menos de sí mismo. O sea, duda de lo real, pero no duda de sus propias ideas, aun cuando sean disparates. Entonces, lo que debemos en nuestra conciencia concreta, o sea, la percepción que tenemos de cosas determinadas, está integrada en un marco más general que de hecho les da sentido. Y el sentido de estas cosas no lo da la mente, o sea, no es que nosotros le aportemos sentido a las cosas, sino que este sentido está ya integrado, en principio, en la propia realidad. O sea, la realidad no es invención, es contacto, es decir, recepción. Si a alguien, por ejemplo, se le ocurriera sembrar una semilla en concreto, evidentemente se equivoca. ¿Por qué? Porque está inventando, o sea, no está atendiendo, no está recibiendo la realidad en cuanto tal, sino que quiere hacer de esta un invento, ¿no? Entonces, objetivizar el mundo, es decir, tratar de reducirlo a un mero objeto mental, lo que yo pienso, mi idea, mi modelo, etcétera, es aquello que, por otra parte, garantiza nuestro dominio sobre él. En efecto, si el mundo es entendido como un mecanismo sin propósito o finalidad intrínseca, entonces suponemos que podemos tratarlo como un ámbito neutro de explotación, que hoy sabemos es lo que está pasando alrededor del mundo debido a los enormes intereses económicos que están de por medio. O sea,
no importa lo que se tenga que hacer. O sea, es como si el mundo en general fuera una especie de ámbito neutro de explotación al cual habría que sacar la mayor cantidad de ganancias posibles y sin ponernos a pensar, por ejemplo, en las consecuencias. Esto se ve a nivel ya mundial, ¿no? La explotación, por ejemplo, cuando se habla de recursos naturales. Entonces, por decirlo de alguna manera, todo se va a reducir a nuestros propósitos y objetivos, principalmente económicos, como sucede actualmente en la industria agrícola. ¿Qué sucede en este caso? El saber se va a convertir en el fundamento del poder. Y lo podemos apreciar también en ámbitos, por ejemplo, biomédicos, donde está ahorita tan fuerte el transhumanismo, ¿no? Como esta fase o este periodo intermedio para acceder al posthumanismo. Bien, por eso el conocimiento contemporáneo, dicho sea de paso, no está exento de un cierto sentimiento de orgullo y presunción. O sea, como si todo lo pudiera fabricar, aún sea un ser humano, ¿no? Como si todo se pudiera, hoy le dicen clonar, ¿no? Hacer una clonación, una réplica exacta de algo en particular. Todo se puede entonces producir, todo se puede entonces fabricar, como si fuera algo que está a nuestro alcance y según nuestras propias capacidades y sobre todo recursos tecnocientíficos. Entonces, de fondo, ahora vemos, porque yo había dicho hace un momento, que cuando nosotros caemos únicamente en este tipo de pensamiento, lo que estamos haciendo es adoptar un modo monológico de pensar, no dialógico. O sea, en lugar de estar en contacto con todo lo que nos rodea, lo negamos y asumimos o implementamos nuestras propias ideas. Es, por decirlo así, algo que en efecto estaría basado en la desvinculación, o sea, una suerte de neutralidad epistemológica que para nada, pues, sería inofensiva. Porque una cosa es pensar y otra cosa es lo que es. Que yo lo piense no significa que así es. Y lo hemos vivido de muchas maneras. Ejemplo, a lo mejor alguna vez nos invitaron a comer a tal lugar y nos ofrecieron un platillo. Yo pensé que estaba espantoso, horrible. Pruébalo, me insistieron. O sea, ándale, mira, pruébalo. Si no te gusta, lo que me están diciendo es no pierdas el contacto. Mantén este contacto. Bueno, me atreví a introducirlo en mi paladar y resulta que me encantó. Incluso se pudo haber vuelto uno de mis platillos favoritos. Y esto es fundamental porque no debemos olvidar que es la realidad una relación dinámica, que, ¿no? Con un todo que además va a mantener contacto entre sí. ¿Y cuántas veces no hemos vivido en carne propia que lo que pensamos no tenía nada de real? No era así. A veces nos equivocamos, decimos, es que, perdón, yo pensé que tal cosa, ¿no? Y lo que dan ganas de decirles, bueno, ¿y quién te dijo? O sea, ¿quién te dijo que pensaras eso? Bueno, así entonces avanzamos y vemos que el todo o este conjunto que hace posible que cada uno de los elementos tenga sentido es aquello que en efecto llamamos mundo. O sea, el mundo no es un concepto, es una realidad concreta. Tan concreta que por mundo podemos entender un espacio de comprensión compartida que siempre, siempre va a involucrar una práctica social. O sea, un desplazamiento conjunto de colaboración. Y es efectivamente en el ámbito agrónomo donde más se puede apreciar este espacio de comprensión compartida, que además se traduce, ¿no? E involucra siempre una práctica social, un desplazamiento conjunto de colaboración. Hay quienes a lo mejor se dedican a esto, a aquello, otros transportan, otros traen, otros quitan la maleza, otros siembran, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se da una verdadera experiencia colaborativa. Así pues, lo real no es lo representacional, o sea, lo que pensamos, sino aquello que de entrada nos incrusta, ¿no? Nos incrusta a todos en un espacio de contacto compartido. O sea, no somos seres aislados, pues. Y diga lo que diga la modernidad, no somos autónomos, por más que queramos. Somos incrustaciones, o sea, estamos nosotros vinculados a un espacio de contacto compartido. De hecho, nos guste o no, por más que queramos.
O sea, por más que, por ejemplo, yo quiera controlar incluso la producción agrícola, ya no ateniéndome a las condiciones naturales del clima, sino a través de medios artificiales, aún así, dependo, por ejemplo, no de lo que yo hago, sino de aquel que desarrolle la tecnología lumínica. Por ejemplo, las lámparas de amplio espectro para el crecimiento en interiores, ¿no? O el que desarrolle a lo mejor un tipo de fertilizante soluble en agua para la hidroponía, o qué sé yo. O sea, no es algo, pues, que hagamos a solas. Siempre, pues, nos involucra a todos. Y esta incrustación, como dijimos, lo primero que involucra es mi cuerpo, no mi pensamiento. O sea, como afirma Merleau-Ponty, ¿no? Un filósofo del siglo XX. Nuestro cuerpo no es un objeto para un yo pienso, es más bien un conjunto de significaciones vividas que nos pone en contacto con el mundo. Lo que dijimos al principio. O sea, nuestro primer contacto con este mundo fue en carne propia. O sea, fue a través del cuerpo. El pensamiento apareció, pero mucho después. De hecho, vivir en el mundo exige un cierto tipo de precomprensión. O sea, las cosas que se nos presentan, ya dijimos, ¿no? Se nos ofrecen, poseen ya un significado que asimismo nos descubre su relevancia. Entonces, incluso cuando no pienso en ellas, o sea, cuando no he logrado construir una representación de las cosas siguen poseyendo relevancia para mí. O sea, siempre las cosas tienen algo que decirme, tienen algo que ofrecerme. Para los antiguos, esa era sabiduría. Escuchar con atención lo que la naturaleza tiene que decirnos y de hecho tiene que enseñarnos. Es pues una gran enseñanza, ¿no? Hoy en día, debido a la producción, perdemos de vista este aspecto tan fundamental. Se ha dicho en otras palabras, no soy yo mentalmente la fuente de su real significación. En consecuencia, esta precomprensión que nosotros hemos mencionado no tiene que ver con algo conceptual, sino vivencial. De hecho, nuestro afrontamiento cotidiano, o sea, nuestra vivencia diaria, no es conceptual, sino es vivencialmente activa. Es pues una acción de contacto. Si uno tiene hambre y va a pedir unos tacos, uno no se detiene demasiado en el concepto taco. Uno lo pide, uno afronta de manera habitual este tipo de situaciones. De hecho, es a partir de esta acción de contacto que pasaremos a los momentos ya posteriores, ahora sí, de atención conceptual. Es más, no hay percepciones individuales o aisladas, ya que el mundo nos comparte a todos la misma incrustación, es decir, el mismo entorno de contacto directo. O sea, ¿por qué podemos hablar de un rábano? No, hace rato que yo hablé de un rábano, porque eso es parte del mundo. Y todos sabemos a qué nos referimos. A menos de que habláramos de algo distinto, entonces tendríamos que apelar de nuevo a aquello que nos precede, ¿no? Y dicho entorno, es decir, el mundo en general, es siempre tanto constante como fiable. Por eso es que podemos corregir a cada momento. Ustedes creo que lo han experimentado de manera muy vívida, ¿no? Si alguno de ustedes se dedica, por ejemplo, a sembrar zanahoria, ¿no? Y siembra las semillas de zanahoria, en ningún momento esperaría que de ahí brotaran tomates o calabazas. De hecho, esperamos que de ahí se den zanahorias. Por eso es tan importante darnos cuenta como el mundo no defrauda, los pensamientos sí, en base a lo que habíamos dicho. Por eso creo que el agrónomo tiene una misión en el mundo contemporáneo y es volvernos a poner en contacto con la realidad y darnos de nuevo esa gran escuela del contacto, de la escucha, de la sabiduría, ¿no? Que nos permite comprender mejor las cosas tal y como éstas son. Y es gracias entonces a nuestro cuerpo que nuestra vivencia humana en este mundo puede conservar justo una experiencia estable. O sea, puede haber variaciones, puede haber dificultades, puede haber incluso contrariedades, pero nuestra experiencia finalmente termina estable. De hecho, nuestro contacto originario con el mundo, en tanto seres encarnados, es aquello que nos capacita
al mismo tiempo para formar creencias fiables, incluso destrezas epistemológicas certeras, o sea, el mejoramiento. Ustedes lo han vivido. Si, por ejemplo, se mantienen fieles a aquello que les es ofrecido, en este caso, el ámbito agrícola, esto les puede proporcionar creencias ya fiables que además les van a permitir desarrollar destrezas epistemológicas certeras. Por ejemplo, a lo mejor la poda de una tomatera. Quitarle, ¿no? Esto que llaman chupones para que tenga un mayor crecimiento, se concentre, no sé, la energía de la planta en el fruto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es porque ya están en contacto con esa realidad. No se puede tratar, pues, a una tomatera como si estuviéramos hablando serían cercanos de una espinaca. ¿Por qué? Porque su realidad es distinta. En síntesis, estamos en el mundo afectados por las cosas, o sea, este es el contacto. Y asimismo, también le estamos dando sentido por contacto, no por una simple idea, ¿no? Los compartimos. En esto, precisamente, ¿no? Lo que nos va a hacer actuar como agentes humanos, no como déspotas, destructores y explotadores. Porque a partir de nuestros marcos de comprensión es que se dan, ¿no? Que estos dan sentido a nuestros pensamientos y por ende a nuestras acciones. Hoy es lo que se está buscando, por ejemplo, a través de, hoy le llaman, por ejemplo, un cultivo sustentable, ¿no? O un cultivo ecológico, por ejemplo. Entonces, nos guste o no, estamos siempre respondiendo a cuestiones que se nos presentan a diario, es decir, la experiencia del mundo. La realidad lo que espera es respuesta, no manipulación, una respuesta, o sea, una verdadera correspondencia con aquello que en principio se nos ofreció, no una mera manipulación. Hoy por eso vemos cómo la realidad parece convertirse muchas veces en una pesadilla. Bueno, esto los escritores de ciencia ficción nos lo han presentado muy claramente. Entonces, en síntesis, mi primera comprensión sobre la realidad no es la imagen, la idea, el concepto que elaboro de ella, sino el sentido dado a mi continuo trato, es decir, contacto con ella. Sí puedo equivocarme. Y de hecho suele suceder que nos equivoquemos. Sería lo más normal. Pero lo que no podemos hacer es negar su inseparable presencia. O sea, hoy hay que volver a presenciar la realidad, porque esta está como eclipsada por una nube de pensamientos en gran medida equivocados. Pues muchas gracias. Oye, Reta, yo tengo una pregunta. Muchísimas gracias. Permíteme un segundo, Alejandro. Muchas gracias, doctor. Fue muy interesante su presentación, muy elocuente, con enseñanzas muy amplias para nosotros como educadores y como agrónomos. Vamos a iniciar la fase de preguntas. Les voy a pedir a todos en el público que por favor sus preguntas las pongan en el chat para irlas leyendo. Y Marco, tú también, si pones tu chat, por allí está, podemos ir platicando y puedes ir también leyendo las preguntas para irlas comprendiendo de mejor. Y bueno, vamos a permitir a Alejandro Alonso, que está inquieto ahorita preguntando, que haga su primer pregunta. Adelante, Alejandro. Sí, bueno, primero, estoy muy bonita su presentación. Es más, me gustaría saber si nos las puede compartir, así como dejarnos la bibliografía del libro, porque me gustaría, pues, a mí leerlo bien ese libro. En cuanto a la imaginación, mire, casos concretos en cuanto a la imaginación. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Newton la desarrolló, ¿verdad? Desde un punto de vista, se la imaginó las fuerzas que interactuaban y desarrolla su ley de gravedad. Por ejemplo, mismo Einstein, su ecuación E igual a mc al cuadrado, mucho de ello, él lo dice, fue imaginación y después lo comprobó, pero no hubo contacto. Otro aspecto bien interesante es, por ejemplo, los modelos atómicos. Yo no sé si se acuerdan ustedes del modelo de Rutherford, por ejemplo, que nos enseñaron en química. Todo eso fue imaginación. Inclusive hoy en día la teoría cuántica
nos ubica la probabilidad donde se pueda encontrar un electrón, pero nunca ha habido contacto, ni siquiera lo han visto. Por eso, Alejandro, no se te escucha bien. ¿Puedes acercarte más al micrófono? Te estamos perdiendo, Alex. Bueno, creo que lo perdimos. Pero bueno, creo que hizo su punto, ¿no, Marco? Entonces no sé si claro. quieras comentar algo. Por supuesto. Bueno, aquí habría que tener en cuenta dos cosas. La primera es que cuando el profesor Alejandro dice que no estuvo en contacto, sí estuvo en contacto porque ya estaba en este mundo. Ya tiene un cuerpo, ya tenía una experiencia previa, que es justo en lo que yo había insistido en un primer momento. En un segundo lugar, cuando hablamos de imaginación, no debemos confundir imaginación con ideación. Son cosas distintas. La imaginación como tal funciona a partir de lo que ha sido recibido por medio de imágenes. Y entonces puede establecer conexiones o modelos para tratar de entender mejor ciertas cosas. Esa es una imaginación. O sea, en pocas palabras, la imaginación parte siempre de algo dado por la realidad, ¿no? Es como una especie de collage. Lo voy a tratar de poner en términos muy sencillos, una especie de collage de imágenes para que tengamos justo una figura mucho más elaborada y mucho más clara al respecto. O sea, la imaginación, se llama imaginación, siempre es fiel a la realidad. Por el contrario, en el caso de la ideación, es establecer conexiones de pensamientos que muchas veces, por ejemplo, no tienen ningún tipo de relación, de contacto con la realidad. Y ahí es donde empiezan los problemas. Efectivamente, como menciona Catalino, a eso se le llama abstracción en ciencia. Claro, o sea, es pasar de la realidad a un modelo abstracto que nos permita tener una cierta definición intelectual para alcanzar un mayor grado de comprensión. Pregunta también, no sé si avanzo con Mónica, Juan. Adelante, por favor, adelante, sí. Pregunta, ¿cómo diferenciamos la teoría del contacto de un puro empirismo? Bueno, para el empirismo, digamos, no se toma en serio todo el ofrecimiento que tiene la realidad. O sea, solamente se queda con la realidad a secas, ¿no? Por ejemplo, no sé, flor y fruto, ¿no? Para el empirismo es solo lo único que hay, es decir, la flor y el fruto. Para una teoría del contacto, eso dice mucho, esa es la diferencia. O sea, una teoría del contacto tiene pues filosofía, tiene metafísica, ¿no? O sea, no en el sentido raro que hoy se le ha dado, sino de una gran aportación de sabiduría. Por ejemplo, la flor y el fruto. La flor es algo muy bello, pero nos dice que por mucho que se alcance un estatus de grandeza, la renuncia puede dar paso a algo todavía mucho mejor, al fruto. Esa es la teoría del contacto. O sea, para el empirista solo hay flor, fruto, se acabó, secas. Para la teoría del contacto, ahí hay mucho, ahí se nos está diciendo mucho. A veces sucede con nosotros. Por ejemplo, la juventud puede ser la flor. Y sí, puede ser una etapa maravillosa, de gran belleza. Pero si queremos verdadera madurez y queremos crecimiento, tenemos que renunciar a esta flor para que a continuación venga el fruto. Se ve en el caso del cuerpo humano, ¿no? El cuerpo de una mujer delgada es hermoso, es una flor. Pero para que venga el fruto, esa flor se marchita para dar paso incluso a algo más grande. Creo que esa sería, brevemente, un buen modo para diferenciar la teoría del contacto de un puro empirismo. Excelente, Marco, muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o poner alguna otra pregunta? Pues yo creo que realmente ha sido para mí muy revelador esta cuestión de la teoría del contacto, que nosotros como campus practicamos con frecuencia, ¿verdad? Porque son las cuestiones muy teóricas en ocasiones que se ven en aulas y finalmente vamos a campo y lo corroboramos o al revés. Y realmente a los alumnos se les pide que hagan una tesis y para esto hay que hacer una hipótesis y después corroborarla. Y hay que corroborarla tanto teórica como físicamente, ¿no? Entonces, la cuestión agronómica, como dices, realmente es un ejemplo interesante de esta cuestión que nos acabas de expresar, de la teoría del contacto.
Un comentario, doctor. Adelante, Jorge. Por ejemplo, el matemático y filósofo inglés, creo, Bertrand Russell, decía algo parecido a lo que comenta el doctor Marco Antonio, pero él creo que se iba un poquito más allá sobre nuestra propia existencia, o más bien la existencia de lo que vemos y observamos. Decía que todo era como una imaginación, como algo así como un sueño, y no es el único, ¿eh? Hay varios filósofos, científicos, matemáticos que tratan ese tema de que realmente la realidad no existe, ¿no? Entonces, creo que van mucho más allá, pero luego a veces uno se da cuenta de ese pensamiento, pues cuando vive uno en esos países avanzados, ¿no? Porque realmente no hay sufrimiento en eso. Bueno, en una clase social privilegiada donde la gente no sufre. Entonces como que se les parece algo irreal esa la realidad con la que viven. Pero aquí los del tercer mundo, pues creo que estamos más apegados a la realidad. Aquí sufrimos, ¿no? De muchas cosas. Entonces, esa visión pienso que tiene mucho que ver con como bien lo dijo aquí el doctor, pues desde que nacemos, ¿no? De dónde nos desarrollamos, todo eso. Nada más. Muy bien, Jorge, gracias. ¿Quieres comentar, Marco? Sí, o sea, el hecho de que no perdamos de vista, ¿no? Todo lo que se nos ofrece, pues, a diario, especialmente ustedes que están en contacto, ¿no? con el mundo real agrícola, ¿no? Digamos, con las manos en la tierra, ¿no? En los elementos, en toda la naturaleza o fauna o todo lo que se plantee, y no estar como dejando de lado todas estas aportaciones de riqueza que se tienen que comentar. Y esto lo quisiera relacionar con la pregunta de Octavio, desde su punto de vista, ¿qué piensa que es un agroecosistema? Bueno, desde mi punto de vista, un agroecosistema es una gran escuela de múltiples enseñanzas. O sea, de entrada ahí está. O sea, me parece que no es solo un modelo esquemático para que se funcione en términos de productividad. Claro, esto también puede darse, pero sin saltarse lo más elemental. Por ejemplo, ¿no? La base de la Tierra. O sea, ustedes están en mucho contacto con la Tierra. Bueno, no necesariamente, pero vamos, de una u otra manera, sí. ¿Qué les ha dicho? O sea, por ejemplo, la principal característica de la Tierra no solo es su fertilidad, es su docilidad. La Tierra no se autotrabaja, no se autoproduce, es dócil. Y eso nos dice mucho. Incluso la Tierra, fíjense, es capaz de recibir en sus entrañas buena y mala semilla. Lo mismo pasa en nosotros. También recibimos, podemos cultivar virtudes, pero también defectos. La tierra necesita ser regada. Es más, la tierra es tan humilde que hasta se deja pisar. Ponemos los pies sobre ella como si no pasara absolutamente nada. Por eso el gran San Bernardo, este pensador también potente, ¿no? Del siglo XIII, decía que no es casual que el ser humano fuera elaborado de la tierra, porque decía que cuando hablamos de tierra, hablamos de humus, en latín, ¿no? En latín humus es tierra, y de ahí se derivó precisamente la palabra humilitas. Así pues, el ser humano está llamado, como la tierra, a ser ante todo humilde, ¿no? Verdaderamente humilde. Así pues, desde mi punto de vista, ¿qué es un agroecosistema? Una gran escuela de múltiples enseñanzas, que sobre todo nos recuerda a diario la principal de todas, humildad. Por eso, Mónica, como pregunta, la teoría del contacto, ¿nos ayudaría a darle su lugar al conocimiento tradicional del campesino? Claro, pero no solo a su conocimiento tradicional, digamos a sus hábitos de plantación, al propio campesino. Ahí hay que escucharlo, ¿no? O sea, desde verle sus manos. No es casual que esas manos de campesino estén aquí, estén curtidas por el trabajo. Sabe lo que es simple y sencillamente, ¿no? Obtener el fruto con sudor. No es tan fácil como ir al súper y comprar una bolsa de ensalada ya fabricada que pago, abro y hasta ya viene lavada y desinfectada y dicen lista
para el consumo. Sí, pero ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué hay detrás realmente de lo que consumimos? Y no solo qué hay, sino quién está ahí, ¿no? ¿A quién se ha invisibilizado? Se habla de la industria, sí, pero la industria no produce por sí sola. En realidad depende, ¿no? De muchas manos, de muchas personas que lamentablemente, y hay que decirlo también, padecen innumerables injusticias. Sí, tenemos algún otro comentario ahí de la doctora María del Carmen Álvarez. Es realmente una felicitación, que es un excelente seminario y echa porras, Qué bueno, ¿no? pues le agradecemos Sí, mucho. sí, yo creo que ha sido muy revelador el seminario, doctor, precisamente porque nos dedicamos a eso, a tratar de comprender la naturaleza, a tratar de comprender la agronomía, la agricultura, y también a la parte social, al campesino y también a la parte económica, ¿no? Y la idea del contacto a mí se me hace muy interesante porque la practicamos, pero creo que ahora la viviremos más de cerca, ¿verdad? Tenemos, Ahí está la clave, perdón, Juan, ahí está la clave. No se trata de practicarla, se trata de vivirla, de enriquecerse, porque nuestro mundo por eso se ha quedado empobrecido, mudo, como mecánico, porque hemos perdido de vista el contacto con la realidad que tanto nos aporta. muy bien, y bueno, tenemos felicitaciones por el seminario del doctor Catalino, del doctor Alberto Asiain. Y bueno, pues con esas felicitaciones, y hay más comentarios, vamos a ver qué hay. Gracias, excelente seminario, algunas de las Lady Odette de la audiencia. Y bueno, nos gustaría seguir conversando más contigo. Desafortunadamente ya el tiempo se nos fue, pero realmente estamos, al menos yo quedo muy satisfecho y creo que la audiencia también por los comentarios que se han hecho. Y necesitamos, ¿verdad? A futuro tener más contacto contigo, ¿verdad? Desde este punto de vista filosófico y ojalá y podamos hacer algunos convenios de trabajos en donde puedas participar más activamente, ¿no? Ahora ya que ya te conocemos y te tenemos en la mira y esperemos tener el contacto, Ok, ¿verdad? claro que sí, Para poder dar fruto. con- Gracias, Silvia López, por el seminario y los demás colegas. Bueno, pues les agradezco a todos su participación en el seminario, muy especial al doctor Marco Antonio. Y